En este video les voy a explicar cómo funcionan los constraints y también les voy a explicar qué significa emparentar un objeto para que sea hijo de otro y qué relación tiene con los constraints. Si observan aquí tengo un grupo de cubitos y hice estos cubitos un poquito más grandes a propósito. No significa nada que sean grandes, es nada más para que entiendan quién está haciendo constraint a quién, ¿vale? Primero, tengo estos dos cubos de aquí y voy a hacer que el cubo 2 sea hijo del cubo 1. Si yo tomo el botón del medio del mouse y me dirijo hacia acá, hacia el cubo padre, entonces lo que voy a tener es una jerarquía, ¿sale? Observen que si yo selecciono el cubo 1, también se me selecciona el cubo 2, ¿vale? Esto es porque este cubo es papá de este cubo. Cuando tenemos un hijo de algún objeto, el hijo va a heredar algunos atributos. Por ejemplo, si yo muevo el cubo padre, pues se va a mover el hijo. Lo mismo sucede si lo roto o si lo escalo, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es un set de jerarquías, un papá y un hijo. En este ejemplo y en estos de acá voy a mostrar constraints. Los constraints los vamos a encontrar de manera visual muy rápido aquí, en rigging, en la pestaña de rigging. O en el submenú de rigging, si nos vamos a constraint, también los vamos a tener aquí a la vista, ¿vale? Le voy a dar clic aquí para desmontar la ventana. Y si se observan, son los mismos iconos. Parent, aquí está. Point, es este de acá. Orient, Scale, Aim y Pole Vector. Si le doy clic aquí, voy a entrar al submenú de Parent Constraint. Y también podemos hacerlo, es decir, entrar a este submenú haciéndole doble clic a estos constraints. Es muy recomendable siempre darle doble clic y no generar un constraint de la nada, porque muchas veces aquí en el menú tenemos varias opciones que vamos a estar cambiando muy seguido, sobre todo con el offset. Voy a dejarlo en reset para que todos tengamos lo mismo. Y lo que voy a hacer es voy a aplicar un constraint de este objeto a este objeto. Primero voy a seleccionar el objeto que le va a mandar al otro objeto, ¿vale? Y le voy a dar apply. En este caso estoy haciendo un parent constraint, que es este de aquí. ¿Qué va a suceder? A este hijo, si vemos acá, le salió un más, tiene un nodo. Quiere decir que este cubito tiene un constraint, ¿vale? Este objeto de aquí tiene un par de opciones acá que con el tiempo vamos a tratar de ir comprendiendo. Es un poquito complicado a veces, nada más deben de entender que si este objeto, este cubito de aquí, tiene un hijo, que es este objeto de acá, es porque tiene un constraint. Y Maya te va a decir qué tipo de constraint es, te va a decir es un parent, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace un constraint? Lo que va a hacer es simular que este es hijo de este papá, pero no tiene ninguna jerarquía. De hecho, yo podría poner este cubo hasta por acá y sigue pasando lo mismo, ¿vale? Entonces, este tipo de constraint nos sirve para no generar jerarquías aquí y simplemente darle una instrucción al programa de que cualquier movimiento de transformación en traslación, en rotación y en escala va a afectar al hijo. Observen lo que sucede. Aquí tenemos una diferencia bastante interesante. Si yo hago una escala al papá, aquí en jerarquía, tanto el papá como el niño disminuyen su tamaño. Si yo lo hago aquí así, no disminuye el tamaño del niño. Esto es una propiedad que tiene el constraint, ¿vale? Si los movemos, se mueven igual. Si los rotamos, rotan igual. Pero si los escalamos, tenemos una diferencia, ¿vale? Ahora, voy a hacerle un point constraint de aquí a este objeto. Con el offset, aplicar. Y lo que va a suceder es que nos está diciendo Maya que este objeto de aquí tiene un point constraint. Y el point constraint lo que hace es
que va a afectar únicamente la traslación, ¿vale? Si yo lo roto, no va a afectar. Si yo lo escalo, no va a afectar. Entonces un point constraint es únicamente para afectar las traslaciones del objeto que tiene el constraint, ¿vale? Y finalmente voy a hacer un orient constraint de este objeto a este objeto. Aplicar. Y lo que va a pasar es esto, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entonces de este objeto que está rotando, este papá que puede mandar también en rotación, y este objeto de aquí que tiene un constraint al hijo? Lo que va a suceder es esto. ¿Notan la diferencia? Aquí el hijo está rotando sobre su propio eje, no está utilizando el eje del papá, ¿vale? Si esto les está resultando un poquito confuso, a medida que nosotros vamos poniendo huesitos, vamos a ir practicando, ¿vale? Pero me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio para que vayan entendiendo qué es lo que está pasando, ¿va? Ahora, la última parte de la lección es esta. Voy a desemparentar todo esto. Y me voy a enfocar en estos cubitos de acá. ¿Qué quiere decir offset? Si yo le doy maintain offset en un parent constraint, tengo que seleccionar. Lo que va a suceder es un offset, un constraint normal, es decir, simplemente este objeto va a respetar como la distancia que hay de aquí para acá. Vamos a tratar de entender que el offset es como si quisiéramos respetar una especie de distancia, ¿ok? Sin embargo, si yo quito el offset y le doy aplicar, lo que va a pasar es que si quitamos el offset, el objeto se va a ir directamente a la posición central del papá. ¿Para qué nos puede servir esto? Se fijan, ahí está adentro. Esto nos puede servir a veces para nuestros controles, para generar controles que se vayan directamente a un huesito y ese hueso herede algunas traslaciones. No se preocupen si esto es un poquito complicado, lo único que hay que entender es que usualmente nosotros vamos a trabajar con el offset, es decir, respetando la distancia, pero si no respetamos la distancia se va a generar una especie de snap y ese objeto va a generar información del papá, ¿ok? Practiquen un poquito con este ejercicio, yo creo que les va a servir un montón y con el tiempo van a entender por qué se utiliza cierto constraint, por qué se utiliza ciertas jerarquías y por qué se tiene que activar o a veces desactivar el offset.